Bueno, recién estábamos con Álvaro Aurana y hablábamos de peronismo y hablábamos de política. Y vamos a seguir hablando de eso. Dale. Pero en este caso con un material que van a presentar y para eso está Guillo Monti con nosotros, invitados también. Guillo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos José? ¿Cómo están? Muy bien. Sí, Muy estamos bien. con invitados, en este caso para irnos a la historia del peronismo Claro. en Tucumán. Nos visitan Leandro Lichmacher y Florencia Gutiérrez, que son doctores en historia, y están presentando el viernes un libro que se llama, Florencia. Sí, Entre los cañaverales, la irrupción del peronismo en Tucumán, 1944-1955. El libro va a ser presentado en la Casa Museo de la Ciudad, Casa Azúcar. Están todos invitados el viernes 27 a las 19 horas. El libro va a ser presentado por María Celia Bravo, que es docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Tucumán e investigadora del CONICET. Y va a venir también, vamos a contar con la presencia del director de la colección donde fue publicado el libro. La colección se llama La Argentina Peronista y va a venir su director, Gustavo Contreras, también investigador del CONICET y docente de la Universidad de Mar del Plata. Leandro, cuando presentamos un libro con este título y con estas características, uno piensa inmediatamente en algo específicamente académico. Y me contabas que no, que esto está abierto para la comprensión de todo el público. Exacto, el libro recupera investigaciones previas del ámbito académico, pero trata de proponer una clave de divulgación, un lenguaje accesible para el gran público, que no se quede, digamos, en el claustro académico, sino que pueda llegar a un público más amplio, ¿no? En ese sentido, tiene muchos testimonios, se centra en la experiencia de los actores, en muchas memorias, experiencias de vida que han transitado esa etapa, y busca fundamentalmente hacer llegar al gran público investigaciones previas del ámbito académico, ¿no? ¿Cuáles son los ejes en los que se está estructurado el trabajo? Sí, el trabajo reconcilia la historia política y la historia social y también intenta un juego de escalas entre lo nacional, lo provincial y lo local, y básicamente se estructura a partir de tres grandes ejes. El de la política, más bien la trama partidaria del peronismo, la vertiente sindicalista, obviamente que ahí el protagonista estelar fue la FOTIA, y la relación entre la Iglesia y el peronismo. Florencia, y ustedes en el libro un poco abordan esta teoría o certeza de que el peronismo nace en los ingenios. Sí, ¿Así es? La fuerza... El peronismo tucumano. El peronismo tucumano, sí. El peronismo tucumano ancla su fuerza en el sindicalismo azucarero, básicamente a partir de la conformación de FOTIA a mediados del 44, que nace de la conjunción de la veintena de sindicatos de fábrica que se fundan desde fines del 43 y principios del 44 en los ingenios azucareros, en la veintena de ingenios azucareros. Y Leandro, ¿y cómo está este nacimiento en la fábrica y en el surco se proyecta la política, el campo político? Bueno, pensar el peronismo entre los cañaverales nos parece sugerente para interpretar distintas variables, ¿no? Lo del sindicalismo es muy fuerte. En la política, Tucumán tenía una presencia de industriales en la política que era muy importante, tanto en el radicalismo como en el conservadurismo. Y esa presencia se desdibuja con la llegada del peronismo al poder. Entonces, impacta en la política, lo azucarero impacta en la política desde los industriales, desde la presencia de trabajadores en la legislatura, en los cargos electivos, en los puestos de decisión del Estado tucumano a nivel provincial y a nivel nacional también, por supuesto. Entonces, la política se impregna de todo esto, aparece también en las relaciones del peronismo con la Iglesia Católica. O sea, la cuestión azucarera es muy importante para entender el peronismo tucumano. Cuando uno piensa, por ejemplo, el 17 de octubre del 45, la primera imagen que tiene es la Plaza de Mayo, las patas en la fuente y todos esos lugares que uno siempre rememora cuando piensa esa fecha. Sin embargo, el 17 de octubre en Tucumán fue muy importante, tuvo un protagonismo de FOTIA muy fuerte también. Incluso la decisión de ir a la huelga se toma previamente a las esferas nacionales del sindicalismo, con lo cual entender ese peronismo tucumano nos permite entender también nuestra propia historia y también entender el siglo XX tucumano no se puede entender sin el peronismo, digamos, por la presencia política dominante que tiene hasta la fecha, ¿no? Y en materia de derechos, ¿cuáles fueron las principales de las conquistas, ¿no? Sí. Que ustedes marcan en este periodo? Sí, en materias de derechos, bueno, laborales fueron sustanciales para el mundo laboral en general, pero específicamente para el mundo rural, que, bueno, siempre ha sido el más postergado. Y en ese sentido, durante el primer peronismo, se generan desde arriba, es decir, impulsados desde el Estado, derechos, aguinaldo, vacaciones, pero también las clases trabajadoras articulan sus demandas y sus sentidos de lo justo, y en el caso de tucumano, básicamente, que es lo que analizamos en el libro,
Por ejemplo, los obreros azucareros demandan no solo reivindicaciones de índole laboral, llamemos salariales en términos generales, muchas de ellas, sino por vivienda y por salud. Básicamente, al vivir en un pueblo azucarero, esas demandas estuvieron muy presentes en esos sindicatos de fábrica. Salud, asistencia médica y vivienda. Bueno, uno de los capítulos está dedicado a esta relación que planteaban entre peronismo e iglesia. ¿Cómo se articula? Porque es una mirada distinta, ¿sí? a la que no hace eje en el conflicto, en lo que ocurrió con el golpe del 55, sino que va mucho más atrás y cuentan cómo se articula esa relación, ¿no? ¿Cómo eran los pueblos azucareros en la ciudad del interior? ¿Cómo se daba? Bueno, en el libro que la especialista en ese tema es Lucía Santos Lepera, que también es coautora del libro, lo que ella recupera en el capítulo, digamos, escrito en coautoría por los tres, es principalmente el rol de los curas, ¿no? Como mediadores sociales, curas que tenían a su vez trayectorias comunitarias muy importantes, y cómo esos curas, cuando por ejemplo se produce la muerte de Eva Perón o el mismo conflicto que deriva finalmente en el golpe de Estado y el enfrentamiento entre la iglesia y el peronismo, cómo esos curas transitan ese conflicto, cómo se ven interpelados por las poblaciones locales. En los funerales de Eva Perón, que están muy trabajados en el libro, se ve ese lugar de articuladores entre la comunidad, el culto, digamos, en este caso de Eva Perón, mediadores, y pensar entonces la Iglesia Católica y el peronismo localmente, que es como lo propone el libro, es pensar una relación de conflicto, pero también de mucha articulación y armonía, ¿no? Lo cual es, creo que en ese juego de conflicto y armonía se puede pensar el peronismo en esa etapa. Creo que es una clave bien interesante. Repitamos, Florencia, Sí. la convocatoria Sí. para la presentación. La invitación entonces es para el día viernes 27 a las 19 horas en la Pasado Casa mañana. Museo Pasado de la mañana. Ciudad, pasado mañana, ahí en la Salta. Salta al 532. 532. Bien. Bueno. Es para el público en general la invitación y por supuesto para docentes, estudiantes. El libro fue colegas. declarado también de interés educativo por el Ministerio de Educación, me parece que vale la pena resaltarlo en este ámbito, en esta idea de poder difundirlo y que circule entre el gran público, ¿no? Y en el público educativo principalmente. Bueno, les agradecemos por la visita. No, Muchas gracias. gracias. A vos, muchas Y la gracias. invitación está hecha. Muchas Muchísimas gracias. Seguimos con José y con Carolina. Muy bien, gracias Guillo, gracias a los chicos. Ahí estaba hecha la invitación. Bueno,